Características de comunicación serie para luego volver al capítulo que estábamos anteriormente mostrando, es decir, para volver nuevo al caso del Cortex M4. Esto pretende ser un repaso muy breve de comunicación serie, partiendo de la idea que algunas de las cosas que nosotros vemos son conocidas y a las que no tenemos la intención de dar las pautas como para que ustedes las puedan llegar a profundizar por las suyas. ¿Qué es comunicación serie? Imaginemos que tengo que transmitir datos a distancia. Entonces lo primero que se me ocurre es colocar un cable entre emisor y receptor. Resulta que ese cable es muy simpático, pero si yo quiero enviar 8 bits tendría que poner 8 cables. Lo cual, si yo lo pienso en comunicaciones a distancia, significaría 8 comunicaciones telefónicas a Nueva York, por ejemplo, simultáneamente. Evidentemente eso es un disparate. Entonces se colocan serializadores y paralelizadores que en principio son ni más ni menos que registros de desplazamiento. En un caso, el registro de desplazamiento paralelo a serie, en el otro caso serie a paralelo, que si están adecuadamente sincronizados, eso hace que se comuniquen emisor y receptor como si no tuvieran ningún vínculo. Pero resulta que los cables telefónicos no permiten transmitir el rango de frecuencias que requeriría transmitir pulsos, con lo cual tengo que efectuar la conversión de ceros y unos a tonos de audio, que es lo único que puede pasar por un cable telefónico. Eso implica incorporar un modulador que convierte ceros y unos a tonos de audio, por ejemplo, en forma muy simple, 600 bits por segundo el 0 y 1200 bits por segundo el 1, y lo que hace el demodulador es reconocer 1200 y 600 y generar ceros y unos acordes. Entonces, como la transmisión se supone que se va a hacer en doble sentido, vamos a incorporar el proceso inverso. Y ahí nos aparece que lo que llamamos modulador y demodulador se convierte en lo que llamamos módem. La idea de módem es extensible a un montonazo de conceptos distintos de telefonía. Entonces, el concepto de módem hoy se ha extendido y tendremos módems que nos convierten a telefonía celular, FRS por ejemplo, módem que nos convierten a comunicaciones por fibra óptica, módem que nos permiten efectuar comunicaciones tipo Bluetooth. Todos tenemos una idea de lo que es Bluetooth, en base a las computadoras, teléfonos, y también otro tipo de comunicación inalámbrica, como puede ser por ejemplo Zigbee, que hoy en día tiene un uso industrial mucho más serio que Bluetooth. Zigbee es mucho más inmune al ruido que Bluetooth, permite distancias mayores y está más orientado al tipo de aplicaciones que uno puede encarar en un sistema embebido. Por ejemplo, las películas viejas de James Bond, en que iba y colocaba contra la pared una camarita. Hoy en día se aplica perfectamente una camarita sin nada y que recibía los datos en la vereda de enfrente. Hoy en día se puede hacer simplemente con colocar una cámara alimentada por batería y que tenga un detector de movimiento. Entonces la cámara está apagada. En el momento que el detector de movimiento, que son de muy bajo consumo, detecta movimiento, activa la cámara, los fotogramas de la cámara se toman, se comprimen, se transmiten vía Zigbee en forma inalámbrica hasta una central, la cual la decodifica y la presenta en una pantalla. Y realmente se cumple el sueño de poder hacerlo alimentado por baterías. Entonces, tenemos moduladores y demoduladores Zigbee, Wi-Fi para entrar directamente en la red, en el caso típico en el cual yo estoy haciendo una aplicación que quiero engancharme en la red y transmitir los datos por la red. Entonces, el concepto de módem hoy en día lo presentamos a nivel de línea telefónica y es absolutamente expandible a lo que se les antoje.
tenemos modems a absolutamente cualquier cosa. La comunicación simplex es la comunicación unidireccional. Por ejemplo, de una computadora a una impresora de tipo impresora fiscal. Entonces es absolutamente unidireccional. Tenemos la posibilidad de comunicación half duplex, que el mejor ejemplo que podemos presentar es el Nextel. El Nextel es unidireccional, es bidireccional, pero de uno por vez. Entonces, en un caso transmite uno, cuando terminó de transmitir uno, transmite el otro. Entonces la comunicación es bidireccional, pero de a uno solo por vez. Y después tenemos las comunicaciones estilo mujer. Es decir, las full duplex. Es decir, que tienen la opción de hablar simultáneamente de ambos lados y entenderse. Cosa que los hombres somos principiantes en el tema. Razón por la cual hemos practicado el sí querida. Tienen un dual core. El famoso acknowledge. El sí quería es el acknowledge de la comunicación. Bien, tenemos entonces comunicación simplex, half duplex, full duplex. La UART es la abreviatura de Universal Asynchronous Receive and Transmitter. Quiere significar que todo lo que estuvimos diciendo nosotros lo hace en forma automática, poniéndole escribiéndole los datos que quiere transmitir, el tipo se encarga de serializarlos y del otro lado otra UART realiza la operación inversa y al mismo tiempo del otro lado ponen datos y mi UART los paraleliza. Se hace un sobremuestreo de la línea de manera de vamos a hablar de una comunicación que vamos a llamar asincrónica. La comunicación asincrónica nos va a permitir detectar, en primer lugar, dónde comienza una comunicación, detectar la mitad del bit y a partir de ahí, contando la cantidad de pulsos que corresponda, posicionarnos en la mitad de cada uno de los bits subsiguientes. Pues acá nos aparece toda una serie de conceptos en el cual emisor y receptor se tienen que poner de acuerdo. Cantidad de bits de datos, velocidad de comunicación y ahora vamos a ver qué cantidad de bits de parada vamos a tener. Pero siempre existe la necesidad del sobremuestreo, es decir, de tener más de un ciclo del reloj interno del procesador de la UART por cada bit que estoy transmitiendo o recibiendo. Lo recomendable es que sea 16, 8 como mínimo para poder posicionarnos bien en la mitad. Entonces la comunicación asíncrona, que se llama muy mal comunicación RC232, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. La comunicación asíncrona significa, normalmente cuando no tengo nada que transmitir, la información está en uno, el canal está en uno. En el momento que quiero empezar a transmitir, genero un cero, produzco un flanco decreciente. Me tomo, supónganse que ustedes que la velocidad de clock es interna de la UART, es 16 veces la velocidad, la frecuencia de bit. Eso se establece, emisor y receptor se van a comunicar a una determinada velocidad, una determinada cantidad de bits por segundo. Entonces en base a eso voy a fijar cuál es la velocidad del clock interno. Entonces dejo pasar, supongamos que sea 16 veces, 8 ciclos del reloj interno, significa que me posicioné en la mitad del bit de arranque. Esto se llamará bit de arranque o bit de comienzo. Y a partir de allí, si verifico que está en cero, porque no esa puede haber sido un pulso de ruido, entonces si verifico que está en cero, empiezo a contar 16 ciclos y me voy posicionando. Y después me aparecerá después de n bits de datos, que también se tuvieron que poner de acuerdo emisor y receptor, me va a aparecer un bit de paridad, eventualmente, no es obligatorio, es un opcional. Y luego me tiene que aparecer lo que llamamos un bit de parada o stop bit. ¿Para qué? Para garantizar que la línea va a estar en 1, para que cuando tenga que empezar una nueva transmisión se produzca el flanco decreciente. Este también es un dato que se tiene que poner de acuerdo emisor y receptor, porque por razones históricas puede ser que esté transmitiendo con 1, 2 o 1,5 bit de parada. ¿Por qué por razones históricas?
porque en la época que en lugar de trabajar con cristales e integrados trabajamos con transistores, era necesario darle más tiempo para garantizar la sincronización. Entonces se podía tener 2 bits de parada, por ejemplo. Entonces se tiene que transmitir datos de información, bit de control, para indicar el comienzo de la transmisión, el fin de la transmisión y eventualmente la parte de control de errores. Y digo eventualmente porque no es obligatorio que haya paridad. Y la comunicación asíncrona son 2 relojes que se sincronizan con el flanco decreciente. ¿Cómo se determina si tengo que poner o no y qué tipo de detección y corrección de errores? Voy a proponer un método muy pedestre, pero para que ustedes tengan una idea. Supónganse que yo quiero transmitir de acá hasta la vereda de enfrente, pero en el medio tengo una vía de tren. Entonces, ¿qué hago? Me pongo un emisor que empieza a enviar la palabra 000000. Después voy a enviar a 000001, 000010, 0011 y así sucesivamente. El receptor sabe lo que tiene que recibir. Entonces empieza a verificar y contar la cantidad de errores que hubo. Lo dejo laburando una semana. Si después de una semana veo que no hubo errores, digo, ¿para qué voy a poner algún sistema de detección de errores? Entonces no pongo paridad. Si veo que hay unos pocos errores, digo, bueno, hay unos pocos errores, pongo paridad. Y cuando detecto algún error, le pido retransmitime. Ahora, si tengo muchos errores, la técnica de retransmitime no sirve. Entonces tengo que, porque la velocidad se va a degradar muchísimo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando se empieza a deteriorar un disco rígido? Cuando se empieza a deteriorar un disco rígido, tengo que hacer múltiples reintentos para leer. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el caso de la comunicación? Bueno, tendré que utilizar 2 alternativas. Una alternativa es enviar la información e inmediatamente la información complementada para verificar si hubo error. O bien utilizar alguna técnica de detección y corrección de errores, porque el paridad lo único que me permite es detectar errores. Entonces tendré que en ese caso decidir, utilizo alguna redundancia cíclica o algún código de Hamming o cosa por el estilo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que hablamos de la necesidad o no de colocar bit de paridad. Entonces, en el caso de comunicación asincrónica, los relojes están desincronizados y se sincronizan con el flanco descendente. La comunicación sincrónica significa que, es decir, no estoy usando un cable aparte para enviar la señal de reloj, sino que el reloj lo estoy enviando cuando no tengo nada que transmitir. Entonces elijo una palabra de sincronismo que la saco del alfabeto. La uso como palabra reservada que me indica sincronismo. ¿Y qué voy a elegir? Normalmente una secuencia que sea muy fácil para sincronizar el reloj. 0101, 0101 o 1010, 1010. Es decir, o 55 hexa o AA hexa. Entonces el reloj del receptor está sincronizado de esa manera. Y en el momento en el cual envío información, significa que voy a estar enviando algo distinto de 55 o de AA. En el caso de la comunicación bisincrónica, elijo 2 palabras de sincronismo, con lo cual libero que cada palabra individualmente está habilitada para ser transmitida. Entonces, supónganse, elijo como palabras de sincronismo 55AA. Entonces, puedo enviar individualmente 55, puedo enviar individualmente AA. Entonces, esta es la comunicación que se llama bisincrónica y que esa la popularizó en su momento IBM. Entonces, en el caso de la comunicación síncrona o sincrónica, el reloj es lo que estoy enviando cuando no tengo nada que enviar. Fíjense que en la comunicación asíncrona, en el mejor de los casos, hoy en día voy a transmitir 8 bits de datos. Supónganse que no necesito enviar paridad. Para enviar 8 bits de datos tengo que enviar 10 bits. Es decir, que el aprovechamiento del canal va a ser 80%. Si lo quiero usar para comunicar mi computadora con otra computadora, en el ámbito está bien, me lo banco.
El tema es que si yo tengo que pagar por el canal, estoy pagando un 20% más. La ventaja que tiene la comunicación síncrona o sincrónica es entonces que yo puedo enviar una palabra de sincronismo. Hoy en día que tenemos osciladores a cristal que son muy estables, puedo enviar una palabra de sincronismo cada 128 bytes, por ejemplo, o más. Con lo cual, si pierdo una palabra de sincronismo cada 128 bytes, voy a estar aprovechando el canal por lo menos un 99% o más. Entonces, la comunicación síncrona la voy a usar, por ejemplo, cuando yo tengo estoy hablando antes de la existencia de Internet. Tengo una terminal de ARBA de la provincia de Buenos Aires en el pueblo y se tiene que comunicar con La Plata para enviar datos o recibir datos. En ese caso, voy a tener que pagar un canal, porque se lo tengo que pagar a las telefónicas, tengo que pagar un canal y tengo que aprovecharlo al máximo posible. Bien, entre control de flujo lo voy a hacer o bien por medio de enviando dos palabras dentro de, todos saben lo que es el código ASCII. Código ASCII es un código, ASCII es la abreviatura de American Standard Code for Information Interchange, que es el que empezaron a usar hace un montón de años para enviar datos desde una computadora en aquella época de las grandes a una impresora. Es un código. Hay una serie de valores que son los primeros 32, 20x, iba a decir, sí, 32, que no son imprimibles, es decir, que no aparecen impresos, se usan como comandos de control, entre los cuales está uno que es XON y otro que es XOFF. XON significa habilito la transmisión, XOFF significa deshabilito la transmisión. O bien puedo hacerlo por hardware. Tengo dos señales que son las de control de modem, que son clear to send y request to send. Entonces, vínculo físico puedo tener el que se les ocurra hoy en día, cable enroscado, con o sin blindaje, múltiples pares, y que con eso llego a una central, a un canal central de vinculación que se llama backbone, y que ese es el que hoy en día vía internet me permite llegar a cualquier lugar del mundo. El vínculo físico podía ser en una época coaxil, cada vez está desapareciendo y prácticamente no existe hoy en día. ¿Por qué? Y bueno, porque es voluminoso, porque digamos tiene un diámetro importante, es más caro que utilizar par trenzado porque de esa manera se cancela el ruido entre el cable de ida y el cable de vuelta. Lo que digo es una barbaridad, docentes de física sepan disculparme. El vínculo físico hoy en día tiende a ser cada vez más fibra óptica, ya se llega con fibra óptica al domicilio, sí a las empresas, es decir, esos planes que ofrecen de 100 megabits por segundo son con fibra óptica, hoy en día ya se está llegando con fibra óptica hasta la casa, y eso tiene un montón de ventajas, entre las cuales está la altísima inmunidad al ruido. Entonces, si yo tengo fibra óptica, me puede caer un rayo que no me va a afectar la comunicación. Me hace pelota el transversor, el transceptor, el módem. Pero cada día es más difícil y molestar e interferir la fibra óptica. La fibra óptica se popularizó muchísimo, entonces uno hoy puede llegar a ver un grupo de gente en un poste, sobre todo los que viven fuera de la ciudad de Buenos Aires, en un poste con un generador eléctrico trabajando allá arriba, soldando fibra óptica. ¿Por qué? Porque este tipo de conectores que era para vincular fibra óptica con fibra óptica tienen el problema de que la fibra óptica tiene que estar cortada perfectamente, porque si tenemos aire, el aire actúa como resistor. Entonces teníamos que cortar con una exactitud terrible. Entonces se prefiere hoy en día usar radiofrecuencia, una pincita de radiofrecuencia y se suelda directamente la fibra óptica. Necesitan un generadorcito de esos para cortes de luz y ya lo lleva la gente de Telecentro Cablevisión directamente en la camioneta. Entonces fibra óptica es el futuro.
en el resto del mundo se llega a domicilio perfectamente con 30 megas a precios ridículamente bajos. Entonces la comunicación serie puede ser asincrónica o sincrónica, y la comunicación serie puede ser single-ended o diferencial. Single-ended quiere significar que de los dos cables uno es tierra. Por ejemplo, el coaxil que llega a nuestro televisor. A los que somos viejos y que tenemos antena, y yo tengo antena en el balcón mío, tengo la antena de televisión digital terrestre, para cuando tengo que corregir exámenes poner el canal que me gusta tanto, Arpegio. Realmente es excelente, y de esa manera llegan las dos fichitas salen de la antena los dos cablecitos separados, que es de tipo diferencial. Vamos a hablar ahora muy abuelo de pájaro, por razones bastante obvias, la forma en la cual puedo usar para conectarme emisor con receptor. Lazo de corriente de 20 mA es una técnica que se utilizó hace muchos años por la alta inmunidad al ruido. Si por ejemplo yo les mencioné, en el INTI teníamos una computadora central y teníamos terminales a 1200 metros, y esa computadora central estaba conectada con esas terminales con lazo de corriente de 20 mA. Y eso les puedo asegurar que tenía una inmunidad al ruido. Piensen que 1200 metros enviado por un caño bajo tierra, tenía que ser muy inmune al ruido, y lo era. RS-232. RS-232 es una norma de comunicación serie que es single-ended, es decir, referida a tierra, vieja. ¿Qué significa vieja? Que viene de la época de las válvulas, antes de los transistores. Lo cual significa que quedó desactualizada tecnológicamente, porque las válvulas tenían, uno de los problemas que tenían era alta impedancia de salida. Quien no me entendió no sufra. Pero bueno, que quedó desactualizada, es muy sensible al ruido. Quedó desactualizada, entonces aparecieron RS422 y 423, que vamos a dar un breve pantallazo, y 485, que esta sí es importante para el ambiente industrial. Después vamos a hablar de I²C y de SPI. ¿Qué significa esto? Esto es para comunicar entre sí dos dispositivos a distancia. Esto es para comunicar entre sí dos dispositivos dentro de la misma placa. ¿Recuerdan el ejemplo que dimos antes de colocar una memoria en la cual estuvieran los parámetros de la extrusora de plástico? Si yo tengo una memoria que la voy a leer solamente cuando arranco la computadora, voy a necesitar ponerle un montón de patitas de comunicación, que voy a gastar un zócalo más grande, un montón de líneas del impreso al cohete. Entonces, como la voy a leer muy de vez en cuando, no me preocupa la velocidad. Es decir, total, si en lugar de arrancar en 10 segundos la extrusora de plástico arranca en 10,05 segundos, nadie se va a enterar. Entonces esos 50 milisegundos los uso para leer en forma serie los datos de la memoria esa. Son pocos datos, pocos bytes. No me preocupa demasiado. Entonces ahí voy a utilizar dentro de la misma placa una memoria que se comunique en forma serie con el procesador. Y ahí voy a usar alguna de estas dos siglas. CAN, el Controller Area Network, es esa norma que habíamos mencionado, que fue originada por Bosch, la empresa de accesorios automotrices, hace muchos años. Entonces, como se bancó trabajar en el automóvil, que es un ambiente muy hostil, piensen en las temperaturas en las cuales tiene que trabajar un automóvil, en invierno, y en invierno en el momento del arranque, y en verano en funcionamiento, y piensen el ruido eléctrico. En el momento del arranque, el burro de arranque puede producir pulsos de hasta 600 volts, en el cual la batería actúa como gigantesco capacitor.
y elimina esos pulsos, o digamos, minimiza esos pulsos. Entonces es un ambiente muy hostil. Si lo podemos usar en el auto, ¿no lo podemos usar en la industria? La respuesta es sí. Entonces, las chispas también generan, digamos que la chispa hoy está más controlada porque se ponen todo un montón de cables y de capuchones que buscan minimizar el ruido, pero el ruido y aparte la energía que tiene el burro de arranque, porque son 75 o 100 amperes durante lapsos muy cortos, pero con unos picos de la gran 7. Y por eso producen semejante sobretensión tan importante. Entonces, esta hoy se utiliza ampliamente en ambientes industriales, como hemos visto en el ejemplito anterior, de que usábamos el Cortex M4 para controlar un motor. Entonces la comunicación interplaca, es decir, entre placas, usa RS232, que fíjense que trabaja con lógica negativa. Quiere significar que, contrariamente a lo que uno se imagina, los niveles de tensión para el 1 lógico son menores que los niveles de tensión para el 0 lógico. Entonces el 1 lógico va a ser interpretado como entre menos 3 y menos 12 volt, y el 0 lógico entre más 3 y más 12. Y acá hay una zona que llamamos zona prohibida, no porque se vaya a romper algo, sino porque lo que caiga en esta zona es impredecible cómo va a ser interpretado. Entonces RS232 utilizó drivers, es decir, drivers significa transceptores en este caso, que convierten niveles de tensión comunes como el que usa nuestra placa microcontroladores a los niveles de más o menos 12 volt que están usando en la comunicación RS232. Y del otro lado tendremos otro tipo de transceptores similares que me convierten los niveles de tensión de RS232 a niveles de nuestra computadora de trabajo. El protocolo de RS232 tiene también un conjunto de líneas de control que se llaman líneas de control de modem, que las vamos a mencionar nada más, que es Request to Send y Clear to Send, son las que habíamos mencionado hace un ratito como control de flujo. Data Set Ready y Data Terminal Ready, como para decir estoy listo para recibir datos o estoy listo para transmitir datos. Y Carrier Detect, que significa detecté portadora. Aquellos que hayan tenido alguna experiencia con los modem telefónicos recordarán que al principio se sentía una serie de chiflidos bastante hirientes al oído hasta que después se silenciaba. ¿Qué era? El que llamaba decía: hola, ¿qué tal? Me quiero comunicar a 56 kilobits por segundo. El receptor decía: ¿lo qué? Entonces decía: bueno, no, a 50. No, ni loco. Bueno, 46. No, tampoco. Hasta que llegaba a una velocidad de bits por segundo en la cual se ponían de acuerdo. Momento en el cual decían: ok, se estableció el caño, se estableció la portadora. Entonces, momento en el cual desapareció el ruido. Entonces, esta es una señal que nos dice se detectó la portadora. A partir del momento que se detectó bien la portadora, uno empieza a enviar datos del emisor y llegan al receptor. Entonces acá tenemos siglas que se utilizan mucho. DT es Data Terminal Equipment, significa computadora. Y esto es DC, Data Communication Equipment, es decir, modem. De vuelta, los puristas sepan entender que estoy hablando zipeado. Digamos, no, MP3seado, porque estoy perdiendo información. Los drivers aparecieron en la época, fíjense, 80-88, la vieja PC. Esto es un recuerdo histórico con colores y todo. En la cual, acá tenemos que esta es la UART 16550, la que tiene nuestro Cortex. El Cortex tiene 3 o 4 UART de este tipo, cada una con un sabor distinto, pero UART de este tipo, y que maneja, por un lado, esto era el histórico 1488, este era el histórico 1489, nunca me acordé cuál es cuál, pero que lo convierte en niveles de computadora a RS232 y de RS232 a computadora. Esos fueron con el tiempo reemplazados, como los tipos dijeron lo siguiente: a ver, yo estoy fabricando un equipo en el cual le tengo que generar más o menos 12 volt solamente para
estas porquerías de transceptores, porque necesitan estar alimentados por lo menos más 9 volt y menos 9 volt para poder efectuar la conversión. Y tengo que fabricar para que me consuman microamperes. Es una porquería esto. Entonces un tipo que se le ocurrió decir, ¿por qué no hago lo siguiente? ¿Por qué no hago un oscilador interno integrado y rectifico? Es decir, duplico tensión, que tengo forma de hacerlo, duplico tensión y rectifico. Y ahí tengo, si alimento con 5 volts, tengo más menos 10 volts. Un poquito menos porque hay que ir a los diodos, pongámosle más menos 9 volts. Y más menos 9 volts me cae bien dentro de la zona de la banda permitida de RC232. Entonces eso dio lugar a los que se llamaron MAX 232 y después todos sus derivados que fueron copiados. Acá aparecen un conjunto de capacitores de 1 microfaradio que son los que ayudan a oscilar y después a filtrar la rectificación. Bien, historia RC232. Bueno, después tenemos montones de drivers, que cada fabricante va creando su propio tipo de drivers, con algunas características interesantes, como por ejemplo, bueno, este es el conector que puede haber encontrado en algunas computadoras, aquellos que tengan buena memoria. Yo tengo una computadora en mi casa, una notebook, que tiene puerto RC232 auténtico y la guardaré por el resto de mi vida. Un tesoro. Hasta que, sí. Yo la elegí porque tenía en su momento puerto RC232. Los conversores USB a RC232 son un dolor de pies. ¿Sí? Porque tienen forma de trabajar que no son las que el electrónico quiere. Es decir, yo quiero que me transmita un byte, no que espere un paquete para transmitirlo. Y aquello que trabajábamos con micro en la época que se trabajaba con puertos RC232, daba unos dolores de cabeza terribles. Entonces, cuando me compré esa notebook y la sigo manteniendo y la mantendré hasta que se me rompa o me la roben, tiene puerto RC232 de veras, bien machazo. Este es el conector típico de RC232. Bueno, hacía conectores de prueba, pero quiero llegar a... bueno, el módem nulo es una cosa interesante que se usaba para conectar entre sí dos computadoras. Es decir, no era un Data Terminal Equipment con un Data Communication Equipment para el cual tengo el cable hecho, sino que este era un Data Terminal Equipment con otro Data Terminal Equipment. Época gloriosa en la cual tenía que comunicar dos computadoras y me iba a Musimundo y buscaba como loco, a Compumundo, perdón, y buscaba como loco el conector que tuviera en ambos lados dos fichas hembra. Ese era el null modem. Es decir, que me cambiaba transmisión con recepción y recepción con transmisión. Y me manejaba las señales de control de flujo, las señales de modem. ¿No se los armaba usted? Compraba la ficha y también. ¿Sabes cómo te quemaban los dedos? Sí, pero si la empresa en la que trabajaba tenía plata, que los compre. Además, en la mayoría de los casos solamente cruzaba técnico con el rey. Claro, Y la masa. Y la masa, perdón. No, justo, en el momento justo, Muy bien. Bueno, RC232 tenía problemas como por razones históricas. Nació en la época que los bits eran muy difíciles de elaborar. Entonces, observen ustedes que para trabajar a 9600 bits yo tenía solamente posibilidad de transmitir a 75 metros, a 9600 bits. Y si quería trabajar a distancias mayores, por ejemplo 1,5 kilómetros, tenía que bancarme a 110 bits por segundo. Yo trabajé en la época en que yo empecé a trabajar con micros, las impresoras eran cosas muy exóticas. No había, lo juro, lo cual estoy develando ciertos secretos íntimos, no había el papel troquelado, es decir, que no existía. Entonces nos habían mandado de Alemania una impresora Siemens, que ustedes seguramente nunca vieron en su vida una impresora Siemens, felizmente. Había que levantarla entre dos personas, porque la carcasa era de hierro fundido, nada de plástico. Y nos habían mandado una resma de papel que la cuidábamos, como lo usábamos solamente cuando era algo muy, muy importante,
Entonces teníamos una teletipo. Entonces cuando nos íbamos a almorzar, largábamos a imprimir algo en borrador en la teletipo, y a los 45 minutos cuando veníamos de almorzar sentíamos estaba imprimiendo a 110 bits por segundo. Son las cosas que uno le cuenta a los nietos, sepan entenderlo. Es decir, le leo el cuentito de María Elena Walsh y también le cuento esas historias, las supervivencias del abuelo. Conclusión, RS-232 existe, punto. No le pidamos más. Hoy en día se ha optimizado, se puede trabajar a 112.000 bits por segundo, pero de cualquier manera, no más que eso. RS-423 es una mejora de RS-232. Fue una actualización que es moderadamente compatible porque se achicaron los rangos y el rango está entre más 3,6 y más 6 volts. Fíjense que esto es compatible con el RS-232, porque si acá tenemos un estado lógico 0, eso entra como estado lógico 0 en RS-232. Al revés no, porque lo puedo hacer pelota si el transceptor de entrada no está previsto para soportar niveles de RS-232. Entonces fue una mejora, tuvo algunas ventajas, como por ejemplo que yo puedo llegar a trabajar a 12 metros hasta 100 kilobits por segundo. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la ventaja, primero, RS-232 es un emisor, un receptor, punto. Mientras que RS-423 puede ser un emisor y hasta 10 receptores. De la ventaja, la velocidad que dijimos, 422 es diferencial. 422 ya fue otra cosa. Aquellos que tuvieron el placer de viajar en el Sarmiento desde la estación 11 hace 20 años más o menos, el Sarmiento ha marcado una época en mi vida, sin duda. Había unos carteles que eran unos carteles rotativos que decían en qué estaciones iba a parar el tren. Estaban controlados por RS-422. Desde la terminal en la cual estaba el fulano que decía este tren que sale del andén 5 para en fulano, se comunicaba con la central que estaba ahí pegado al tablero por RS-422. Y ahí después, eso sí, decidía cómo giraba, entonces podía ser que el tren Sarmiento apareciera que iba hasta Mar del Plata, Rosario, y bueno, fue toda una historia. Cómo nos humillaban a los pasajeros haciéndonos correr de andén a andén. Bueno, Sí, Pero viajar con la puerta abierta, así, trabándola, no tenía precios. Era un perdón. rigor. Perdón, no había que hacer fuerza. O sea, ¿Te quedabas ahí? no se cerraban. No se cerraban o no había vidrio. No había vidrio. Yo me he dormido parado en el Sarmiento. Es decir, lo tomaba en Liniers, venía bien lleno. Entonces uno, estilo japonés, empujaba, lograba el lugarcito. Cuando cerraban las puertas, el calorcito interno, sobre todo en invierno, el calorcito interno lo iba adormeciendo uno, total no se podía caer. No, imposible caer. Era una masa homogénea de carne. No. Viajé en trenes japoneses y es así, Sí, yo Es así, es. Yo he viajado en otros trenes en lo que no es así. Y yo me quiero quedar con No, de esos también. otros trenes. Sí. Así que sí, ha marcado etapas en... La ventaja en Japón es que uno es alto con respecto a los japoneses, entonces te da para respirar. Bueno, 422 entonces es balanceada, lo cual hace que sea más inmune al ruido. Lo utilizo entonces par trenzado como para transmitir entre emisor y receptor punto a punto. Y fíjense que puedo tener con resistores de terminación, estos resistores son para adaptar
el emisor con el receptor, que no haya problemas de rebote de señales. Y fíjense que puedo tener un emisor y múltiples receptores. Y también ahora, para llegar a estos 40 pies, es decir 12 metros, puedo llegar a transmitir a 10 megabits por segundo. ¡Apa! Y si quiero transmitir a distancias mayores, como por ejemplo 1200 metros, que es la otra referencia, puedo hacerlo a 100 kilobits por segundo, lo cual es algo bastante interesante. Es mucho más inmune al ruido por ser transmisión diferencial. 485, esta ya tiene más interés para nosotros porque esta es de aplicación cotidiana. Por ejemplo, shopping. Shopping, tengo un equipo de aire acondicionado machazo, central o varios, y manda un montón de aire por caños grosos y tomo derivaciones para cada local. Entonces, es distinto el flujo de aire que me va a tomar Oshkosh, en el cual habrá 5 adolescentes comprándose ropa, a McDonald's, en el cual voy a tener los hornos, la gente moviéndose, todo eso con una cantidad de gente mucho mayor que requiere un flujo de aire mayor. Entonces, lo que voy a hacer es colocar medidores de temperatura en cada recinto. Ese medidor de temperatura le avisará la temperatura a una computadora central. Esa computadora central analizará el flujo de aire y a qué temperatura lo está enviando. Y entonces le dirá, señor Burger King, por favor, mejor dicho, señor computador que estás en Burger King, por favor, deja entrar más aire frío. Entonces mueve el motor que maneja unas aletas, deja entrar más aire, deja pasar más aire. Cuando se da cuenta, por ejemplo, que el flujo de aire no alcanza para refrigerar todo lo que le están pidiendo, ¿qué hace? Envía o mayor volumen de aire o a más baja temperatura. Entonces se requiere una comunicación bidireccional. ¿Pero qué voy a hacer? Supónganse que tengo un shopping, ¿cuánto tiene? ¿200 locales? ¿Qué voy a mandar? ¿200 cables de ida y 200 cables de vuelta? Es impracticable. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a mandar un solo par de cables. Entonces yo seré aquí la computadora, le digo, a ver, cada una de las unidades que están en los distintos locales tendrá un número, que lo colocaré en memoria flash, con llavecitas o como sea. Entonces le diré, computadora 24, que estás en Burger King, ¿qué temperatura tenés? Entonces la computadora 24, soy yo, me manda por acá la temperatura, la recibo. Digo, uy, no, manejá, abrí más las paletas. Después terminé con este y le digo, computadora al lado, Wrangler, ¿qué temperatura tenés? Tanta. Bueno, de vuelta, el mismo diálogo, cerrá. Fíjense que suma la comunicación multipunto, pero de a uno por vez. Y estoy elaborando una comunicación amo-esclavo. Por eso es la diferencia que una tenía de 1 a 1 y la otra de 1 a 10. Claro, y acá tengo de todos a todos. Esta es todos a todos. Claro, pero ¿por qué insistí en lo de amo-esclavo? Porque no pueden dialogar entre sí las computadoras. Entonces tienen que contestarme, lo mismo que pasa con USB. El teclado no puede dialogar con el mouse, sino que el teclado va a hablar solamente con la PC, cuando la PC quiera. Acá es lo mismo, porque no va a poder dialogar de Wrangler con Oshkosh, porque no va. Tiene que pasar por la computadora central. Por eso digo que es comunicación, en este caso es amo-esclavo. No es inherente a RS485, es inherente al ejemplo que yo puse. Me parece. Sí. Desde el punto de vista, lo que pasa es que es un despelote organizarla después. Sí. Porque si todo el mundo quiere usar el mismo canal como para dialogar, se arma un despelote bárbaro. Lo mismo que
en las computadoras que tenemos acá, si están cableadas, cualquiera puede hablar en cualquier momento, pero si se sobreponen, tiene que elaborar algún sistema de detección de colisiones. Y yo acá no quiero tener detección de colisiones. Acá es un despelote manejar detección de colisiones. Con lo cual, si bien no es mandatorio por la norma, sí es recomendable trabajar con una arquitectura amo-esclavo. ¿Quedó claro? Sí. ¿Qué ventaja tiene 485? ¿Por qué hacemos hincapié en 485? Fíjense que me permite manejar comunicaciones multipunto hasta 2,5 megabits por segundo a 1200 metros. Maneja corrientes importantes. Importantes, obviamente muy entre comillas, pero corrientes que son suficientes como para garantizar que el ruido tiene que ser recontra machazo como para jorobarme. Con lo cual, estoy haciendo un sistema de comunicaciones adecuado para el mundo de las realidades industriales que nosotros pretendemos encarar. ¿Qué capacidad de direccionamiento tenés en 485? El que a vos se te ocurra. Es decir, vos decís... Identificador de esclavos, por llamarlo de una manera. No, acá la identificación de esclavo puede ser el número que a vos se te ocurra. La restricción que acá vos tenés es la cantidad de cargas que puede llegar a manejar una salida. Eso es lo que te limita. Es decir, Pero en la implementación física, vos no tenés un límite de adres. no, O sea, vos no tenés por 16 eso, bits, 8 bits. pará. 485 es un protocolo de tensión y corriente. Sí. Lo mismo que RC232 es un protocolo de tensión. Pero desde la implementación La del hacés generador de vos. cliente. La fijás vos. Hacés vos Por software. eso, vos con RC232, ¿qué vas a transmitir? ¿Síncrono o asíncrono? Correcto. Y yo qué sé, cualquiera de las dos. Entonces acá la implementación a nivel de software es problema tuyo. Ahora, a nivel de hardware sí, porque una salida puede llegar a manejar hasta 32. Una salida puede llegar a manejar hasta 32 entradas. O bien hay una versión que es low power que puede manejar hasta 256 entradas. Pero ahí tenés restricciones de tipo eléctrico, no de tipo de protocolo. Es decir, no hay ningún protocolo asociado con 485. Vos podés acá montar síncrono, asíncrono, PET-DORCH, lo que se te ocurra. Bien, es un ambiente entonces pensado con múltiples emisores y receptores. Tenemos que poner también resistores de terminación para adaptar impedancias. Entonces, lo podemos usar half duplex, de vuelta, tipo Nextel, en el cual tengo transmisión bidireccional, pero de uno por vez. También tenemos la posibilidad de hacerlo full duplex, usando ya 4 hilos. Por eso se dice comunicación 2 hilos o 4 hilos. Si comunicación 2 hilos o 4 hilos. En el cual hay una señal que es la que me permite elegir trabajar como half duplex o full duplex. Fíjense acá que tengo, este es de vuelta un Maxim, es una empresa que se dedica a fabricar transceptores, conversores de nivel, en el cual tenemos una línea que es half/full duplex, en el cual lo que hace es o habilitar la comunicación sobre dos cables en forma bidireccional o bien separar y utilizar dos canales. Y no entro en el análisis porque no es nuestro objetivo. Aplicación, por ejemplo, puedo llegar desde un microcontrolador, manejar un motor a distancia y a su vez que en el motor tengo un encoder que me permite medir velocidad y le mando la información al microcontrolador. Es un ambiente muy piola como para hacer esto porque se supone que tengo buena inmunidad de ruido para ambiente industrial. Moderada inmunidad de ruido. Y a 2,5 megas puedes mandar. Sí. Bien. Tenemos algunos que son, para mencionar solamente, que utilizan transformadores de aislación para 485. No son baratos, pero permiten manejar 485 usando barreras de aislación.
estos están fabricados por Analog Devices. Es una empresa que tiene en la parte de conectividad tiene muy buena performance y también en la parte de procesamiento de señales analógicas. Fíjense la cantidad del portfolio de transceptores 485 que tenemos para el caso de esta empresa. Para el caso de la comunicación intraplaca, es decir, dentro de la propia placa, arrancamos con I cuadrado C. I cuadrado C es una abreviatura, como le encanta al hemisferio norte de armar siglas, que significa Inter IC Bus, es decir, sería IIC. Entonces, como dijeron, I cuadrado. De la misma manera que en muchos lados TTL aparece T cuadrado L, como para incrementar la confusión. Igual tendría que haber sido I cuadrado B larga. Sí. De ahí sí. Sí, Circuito integrado. Es communication, ¿no? Algo así me parece, originalmente. Por eso le dio la C. A esta hora, decí lo que quieras. No sé ni para qué. A esta hora, y mirando el reloj, tenés razón. Bueno, ¿cómo apareció esto? Empezaron a aparecer los televisores que dejaron, les juro a los más jóvenes, que existieron televisores en los cuales tenían un sintonizador mecánico rotativo, que era una porquería. Pero era divertido. Bueno, pero Sí, y había que levantarse, no había Claro, sangre en aquella como en época. el diario del lunes siempre todo es una porquería, pero en aquella época. Había que tirar el largo Era para- una porquería. Ese debe ir. Todavía tengo las marcas del control remoto en la cabeza. Nena, anda a cambiar. Pero escuchame, se perdía lo lindo de pasar delante del abuelo, cambiarle de golpe cabeza y corriendo se tenía que levantar a cambiar. ¡Ah! ¡Vos la de eso! ¡Ah! Y le pateabas el bastón al abuelo. Bueno, Le dejaba ahí se dieron cuenta de que podía llegar a ponerse más electrónica en el televisor. Yo llegué a tener un televisor blanco y negro que era híbrido, tenía transistores y válvulas. Que fue un regalo de casamiento que anticipó el fin del casamiento. Eso más o menos. Y que comenzó a necesitar comunicar en particular el sintonizador con el resto de la electrónica del televisor. Y ahí dijeron, ¿cómo lo hacemos? Y crearon una norma, que hubo un conjunto de otras empresas que se fueron aproximando a lo que estaba haciendo Philips. Ahí también intervino Sycor e Infineon, que en esa época hacían integrados específicos para televisión. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, es una comunicación bastante sencilla de implementar, porque también se le llama TWI, Two Wire Interface, interfaz de dos cables, que permite hoy en día trabajar a 3,4 megabits por segundo, digamos como una ampliación de la norma original para pequeñas distancias. Estamos hablando de centímetros. Podemos tener EEPROMs, relojes de tiempo real, para el caso que no lo tengan incorporado, transductores de temperatura, resistores y potenciómetros. Y eso es muy interesante. Yo lo vi ahí la primera vez. Claro, es que ahí justamente es la aplicación más interesante, porque hoy en día relojes de tiempo real lo trae el micro, EEPROM lo trae el micro, salvo para el caso que hablamos de la extrusora de plástico. Pero resistores y potenciómetros, ¿para qué? Supónganse ustedes que quiero medir temperatura. Tengo un transductor de temperatura, tengo un conversor analógico a digital en el microcontrolador. ¿Qué pasa si la temperatura que estoy midiendo en este momento me representa una magnitud de entrada muy pequeña al conversor analógico a digital? Es más o menos como estar midiendo en los instrumentos de aguja sobre la primera zona de la aguja. Comete un error muy grande.
Entonces, ¿qué hago? Le coloco un amplificador. Pero ese amplificador, ¿qué tendría que hacer? Variarle la ganancia a medida que yo necesite cambiar, ampliar el rango. Entonces lo hago colocando amplificadores en los cuales los resistores los controlo en forma digital y le digo, cambia el resistor a tal valor porque quiero que la amplificación sea de 50. Entonces el valor que yo estoy midiendo, ahora lo estoy llegando a la zona más amplia de la escala y después cuando lo tengo que procesar lo divido por 50. Yo sé qué valor le di al resistor para que amplifique. Entonces es una aplicación muy poderosa. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos dos señales, que será Serial Data y Serial Clock. Y que vamos a tener microcontrolador A, microcontrolador B. Pero ojo, es una comunicación amo-esclavo. Lo más que puedo llegar a hacer, supónganse que el amo es el microcontrolador A, lo único que puedo hacer es delegar por un cierto tiempo las funciones de actuar como máster al microcontrolador B. Pero el resto, fíjense acá tenemos entonces una EEPROM, por ejemplo, un conversor analógico digital, que puede darse el caso que necesite colocar un conversor analógico digital que me dé mucho más bits de los que me da el microcontrolador que yo tengo. Un controlador de cristal líquido. Hay casos en los cuales el display de cristal líquido ¿lo estoy actualizando habitualmente yo a muy alta velocidad? Por ejemplo, pensemos en el lector de SUBE. Aparece una vez. Claro, muy esporádicamente. Y no, si yo tengo que tener la tarjeta en lugar de un segundo, 1,1 segundo, nadie protesta y nadie se da cuenta. Entonces puedo tener un display manejado, se me simplifica mucho el circuito impreso al tener menos líneas. Puedo llegar a tener, por ejemplo, un arreglo de compuertas programable como un gate array. ¿Cómo es que funciona? Funciona parecido a lo que sería una comunicación asíncrona. ¿Qué tenía la comunicación asíncrona? Un bit de arranque y un bit de parada. Acá lo doy distinto al bit de arranque y el bit de parada. ¿Cómo lo doy, el bit de arranque y el bit de parada? Lo voy a dar... No. Se cruzan las señales, una cosa así. Se desplazan las señales. Después viene un dibujito. Me equivoqué al ponerlo en el lugar. Tendré un bit de arranque. Luego tendré 7 bits para la dirección con quien me quiero conectar. Y luego tendré un octavo bit que digo si a ese dispositivo lo quiero leer o escribir. Lo cual es válido si estoy comunicándome, por ejemplo, con una memoria RAM. O lo cual es válido si me quiero comunicar con un display, porque al display le puedo preguntar el estatus, por ejemplo. Puedo leer el estatus. ¿Estás disponible para que te escriba nuevos datos? O estás en el proceso de reset, que tarda un tiempo muy grande el reset de un display de cristal líquido. Entonces ahí puedo llegar a estar preguntándole, ¿estás listo? ¿Dónde está el cursor? Le puedo preguntar. Luego de lo cual viene un acknowledge. Entonces yo me dirigí al dispositivo 31, que será, por ejemplo, el conversor analógico a digital, porque lo escribo. Y le escribo ¿qué cosa? Es decir, no, todavía no. Le digo, te voy a escribir. Ojo, digo, dispositivo 31, que sos el conversor analógico digital, te voy a escribir. Después le diré, en una palabra subsiguiente, arrancar. Entonces, luego vendrá, fíjense, lo que está más oscuro acá es lo que sale del máster. Lo que está más clarito es la respuesta. Entonces yo le digo, dispositivo 31, te voy a escribir, me manda una acknowledge, ok. Luego le escribo el dato diciéndole, arranca la conversión. O mejor dicho, yo le digo, canal 5, porque puede tener múltiples canales. Me dice, ok. Le digo, arranca la conversión. Me manda el acknowledge y después le digo, acá terminamos. P de parada. Entonces acá sería S de start, P de parada. En el caso contrario, ya terminó la conversión. Le digo, dispositivo 31, te voy a leer.
Entonces me dice acknowledge. Ahora, el tipo me pone los datos. Fíjense que acá está en clarito. Y soy yo quien le va a mandar el acknowledge. Entonces me mandó la conversión. Los primeros 8 bits me manda la conversión. Los segundos 8 bits o 4 bits, lo que sea. Y yo le mando el acknowledge. Digo, listo, parada, chao. ¿Cómo es todo esto? Entonces tenemos dos líneas activas y tierra. Serial data, serial clock. Y cada dispositivo puede ser, de acuerdo con el caso, emisor o receptor. Este es un ejemplo en el cual uso un microcontrolador y lo manejo. Como es baja velocidad, lo puedo manejar a pedal si quiero. Es decir, manejando yo las señales de datos y de clock a pedal. Entonces, start, dirección, acknowledge, datos de acuerdo con el caso, y finalmente termino enviando yo como controlador, como master, una indicación de stop, terminó la comunicación. Acá lo que vemos entonces es que datos y clock aparecen desfasados para indicar el arranque. Datos y clock aparecen desfasados al revés para indicar la parada. Y luego me aparecerán los datos. Cuando la señal de clock está en 1, se enviarán datos. En este caso, fíjense, estoy enviando 1, 1, 1, 1. Luego acá estoy enviando 0, 0, 1 y será aquí la indicación de write. Entonces acá lo que estoy enviando es la dirección del dispositivo con el cual me quiero conectar. Será el 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esa es la dirección del dispositivo con el cual me quiero conectar. ¿Para qué? Para escribir. Este es el desfasaje que se produce para indicar el inicio de la comunicación. Este es el desfasaje que se produce para indicar el fin de la comunicación. Y de esa manera se envía primero el bit más significativo y por último el bit menos significativo. Esa es la condición. Existe un modo de direccionamiento ampliado que es para 10 bits. Es muy difícil que se vaya a utilizar, pero existe la posibilidad. Hay un conjunto de direcciones de dispositivos que están reservadas para futuro uso, de los cuales hay que destacar que cuando la dirección es con todos los bits en 0, es lo que sería en redes un broadcast, es decir, que va para todo el mundo. Es decir, que esto lo tienen que escuchar todos simultáneamente. Y, por ejemplo, cuando utilizo 1, 1, 0, y después los restos no me importan, significa que se trata de un modo de direccionamiento de 10 bits. La conexión entonces es microcontrolador, periféricos, algunos de escritura y otros de lectura, que son los esclavos. Maestro, esclavo. En los cuales tengo solamente como vinculación datos y clock. Y acá tenemos de vuelta el start, los 7 bits, más el read-write, el acknowledge que me pone el dispositivo, y luego serán los datos y el acknowledge de acuerdo al sentido de la comunicación. La implementación la puedo usar con un microcontrolador en el cual uso a pedal las líneas, o bien, lo cual es mucho más recomendable y que me lo permite los Cortex, que tenga registros específicos para manejar I²C. Entonces tendré un registro en el cual escribo la dirección, otro registro escribo el dato, y tendré un controlador que se encarga de enviar todos los bits en la secuencia. Y que cuando recibe un dato me avisa, o por status o por interrupción, hay un dato en la puerta I²C. Pero fíjense que para eso tengo que elegir primero, en los puertos, en los pines del microcontrolador, cuál quiero que sea la salida de la comunicación I²C y cuál quiero que sea el clock del I²C. En el caso del 4337 tengo dos puertos I²C. Entonces, acá hay una cosa importante. Puedo conectar múltiples memorias.
Ustedes dirán, pero ¿cómo hago para conectar múltiples memorias si son iguales entre sí? Las memorias tienen la particularidad de que me dejan varias líneas de dirección para que yo pueda terminar la dirección del dispositivo. Entonces el fabricante dice, yo fabrico memorias cuyos primeros bits son, qué sé yo, 1, 0, es decir, los 3 bits más significativos, recuerden que la dirección son 7 bits, y después el cuarto bit es un 0. Y después XXX. ¿Cómo XXX? Claro. Después yo puedo poner 8 memorias distintas, 3 bits, 2 al cubo, 8 opciones distintas, en las cuales voy conectando en cada una de las memorias esas 3 patitas de dirección, desde poner las 3 a tierra para que sea 0, hasta poner las 3 a BCC para que sean 1. Es decir, tengo 8 combinaciones posibles. Entonces, yo, microcontrolador, me voy a... Fíjense, acá estoy usando la patita P12 y P13 en este ejemplo. Y voy a dirigirme al dispositivo 11010000. Selecciono este. Este dice, soy yo. ¿Por qué? Porque lee cómo están sus 3 patitas de direcciones. Y de esa manera tengo direcciones de acuerdo con el tipo de memoria. El fabricante me dice cuántas memorias voy a poder conectar yo sobre el base cuadrado C. Y cuadrado C entonces usa 2 cables solamente, en el cual van direcciones y datos. SPI es Serial Peripheral Interface. Tiene algunas ventajas. Arranca de 1 megabit por segundo. No se direcciona como el cuadrado C, sino que vamos a ver ahora cómo es. Y tiene también una vinculación amo-esclavo. Tiene lo que se llamaría chip selects. Es decir, tengo la opción de, primero, es full duplex. Y cuadrado C es half duplex. Es full duplex. Es decir que tengo una señal que se llama MOSI. Master Output Slave Input. Otra señal que se llama MISO. Master Input Slave Output. Y después tengo Serial Clock. Bien. Y después tengo un Slave Select. Selección del esclavo. Entonces, si yo tengo varios esclavos, tendré que tener varios Slave Select. Vale decir que la dirección acá no va por las líneas de comunicación, sino que la dirección va por hardware. Va por medio de patitas. Entonces, SPI tiene ventajas y desventajas. ¿Se me complica un poco el hardware? Sí. ¿Tengo que ponerle yo la dirección? No. La selecciono por patitas. Entonces, puedo... A ver. En SPI, entonces... tengo definidas cuáles son, en el caso que use algún tipo de conector, cuáles son las patitas que voy a utilizar. Y en el caso del microcontrolador, voy a tener que elegir trabajar con el controlador SPI. Y tengo que elegir las patitas de SPI. Y tendré registros para SPI. Y quien no me lo crea, tiene 1400 páginas para entenderlo. Creo que me lo van a creer. ¿Está claro hasta aquí? Pregunta interrogativa. Yo podría escribir en varias SPI, varias memorias de SPI a la vez con ese criterio. Podría aprender todas las patitas. Sí. Teóricamente sí, en la práctica no. ¿Por qué en la práctica no? Porque ¿quién me va a contestar? Pues claro, te tengo que contestar. Claro, yo estaba pensando cuando vos querés hacer competencia para evaluar los valores. Si tenés los mismos valores, sí. Cuando tenés que guardar datos que son sensibles, si los querés guardar 3 veces, los guardarás a la vez. Y después te fijas que sean iguales. Claro, tenés que hacer una serie. Escribir podrías escribir en paralelo, pero No, para leerle, digamos, yo lo que pensaba es, hay veces que te pasa que tenés en entornos hostiles que te querés grabar 3 veces o 2 veces, recuerdo que el costo que era bancarte. Sí.
Para después, cuando consultas, decís, ¿son iguales? Sí, entonces lo mando. ¿Sí? ¿Por qué pasó? Sí, pero eso para la lectura no es posible. Okay. Porque no tengo forma de leer 3 valores en forma simultánea. Sí, igualmente también va, si querés hacer eso, tenés otro problema ahí. En general, cuando se quiere alta disponibilidad o porque es redundancia, lo primero que tenés que fijarte es si tenés redundancia en los buses, justamente. Claro. Porque es donde son más factibles a las influencias del ruido. Entonces, probablemente escribas los 3 datos más si lo haces al mismo tiempo, porque el problema lo tenés en el bus. ¿Qué es lo que nos da en el caso de Cortex? ¿Qué es lo que tenemos? Interfaces serie. Tenemos un montonazo de interfaces serie en distintos sabores y colores. Tenemos SSPI, es decir, que es una versión mejorada de comunicación sincrónica SPI. Tenemos I cuadrado S, es decir, tenemos UARTs 0 y 1, UARTs 2 y 3. No son exactamente iguales. Alguna tiene las señales completas de módem, otras están orientadas, por ejemplo, a RS485, otras están orientadas, por ejemplo, a comunicación infrarroja. No son exactamente iguales entonces las 4 UARTs entre sí. Tenemos también I cuadrado S. La I cuadrado S nos requiere un poco de introducción, que es su uso en sistemas de audio. Yo puedo colocar, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos mencionado codec, codificador, decodificador? Bueno, yo puedo colocar un codec que reciba información de el microcontrolador, y el tipo, el codec, se encarga de separar canal izquierdo y canal derecho. Estoy enviando información estéreo y el tipo se encarga de separar físicamente canal izquierdo y canal derecho y mandarlo después al conversor digital analógico y al amplificador. O en muchos casos tiene el conversor digital analógico incorporado y salen 2 cablecitos que son canal izquierdo y 2 cablecitos que son canal derecho. Y yo lo fui alimentando solamente a través de una comunicación serie. Y eso es lo que me permite hacer I cuadrado S. Entonces tengo un controlador interno que se encarga de, yo le digo, tal valor de canal izquierdo, tal valor de canal derecho, el tipo lo empaqueta y lo envía como para que del otro lado, es decir, siempre por comunicación serie, del otro lado haya un dispositivo que vamos a llamar un codec, que se va a encargar de decodificar esa información y convertir en canal izquierdo analógico y canal derecho analógico. Tenemos también I cuadrado C 2, I cuadrado C 0 y 1. En este caso tenemos 3 canales de comunicación I cuadrado C. Y tenemos SPI 0 y SSP 0 y 1. Es decir, que son variantes mejoradas de SPI. Tenemos también la interfaz CAN 1 y 2, es decir, tenemos 2 canales de CAN 2.0, que es la versión mejorada de la norma, y que nos permite entonces efectuar comunicaciones de tipo industrial. Todo esto también tiene comunicación Ethernet y también conexión USB. En el caso del 4337 tiene 2 canales USB. Entonces SSI y SPI y SSP 0 y 1. En el caso de SPI es lo que hemos visto recién.
el control de SSP es Synchronous Serial Communication. Synchronous Serial Protocol sería en realidad. Que se basa en el concepto de comunicación sincrónica. Y permite, fíjense, trabajar en el caso de master hasta 50 megabits por segundo, y en el caso de slave, es decir, como esclavo, si yo puedo programar que mi microcontrolador sea o master o slave, y que pueda llegar a trabajar entonces en hasta 8 megabits por segundo. Y cuadrado C tiene 3 opciones, que son la de poder llegar a trabajar tanto como master como slave, y que puedo darle a cada esclavo, si yo me programo como esclavo, puedo tener hasta 4 direcciones distintas, para el caso en el cual pueda llegar a ser manejado en 4 instancias distintas, e internamente yo seleccionar de acuerdo a qué dirección me están invocando, qué es lo que, cómo debo actuar. Es decir, cómo debo actuar significa poner un 1 en la patita 3 en un caso, o bien leer el conversor analógico digital en otro caso. Entonces la I cuadrado S es la que me permite conectarme con un, en este caso un conversor, un códec de audio, también de NXP, que por medio de las señales, fíjense, clock y serial data, y write select y el master clock, me permite enviar información y directamente manejar parlantes y eventualmente un micrófono de entrada. Las WARTs 0, 1, 2 y 3 tiene la WART 1 las señales de control de módem, la WART 3 la comunicación, el manejo de comunicación infrarroja, y la WART 0, está mal acá, la WART 0 485. Tiene una FIFO. ¿Qué significa FIFO? FIFO es la abreviatura de, eso no lo usen el sábado, no, puede resultar contraproducente. First in, first out. Es decir, el primer dato que llega es el primer dato en salir. Es como si armo una cola, en el cual voy guardando datos y junto datos para producir una interrupción de vez en cuando. Tenemos una penalidad de 12 ciclos de reloj para entrar en interrupción. Con lo cual, en lugar de que me interrumpan por cada dato que yo recibo, en una de esas digo, no, interrumpime cuando juntes 12 datos. ¿Por qué 12? Y porque por las dudas, si tardo en atender, tengo todavía 4 lugares como para llenar antes que yo lo atienda. Entonces, entro y leo los 12 datos de un saque. Con lo cual optimizo. Entonces, entre comillas, estoy tardando un ciclo por cada dato que guardé, que recibí. ¿Por qué 2? Son 12 ciclos para entrar en interrupción, y para leer 12 datos todo ocurriría como si tengo un ciclo por cada reloj, por cada dato. En caso de Ethernet, tengo una comunicación 2.0 que me permite trabajar hasta 1 megabit por segundo con alta confiabilidad. La parte de Ethernet es para destacar que tiene necesita colocar externamente un chip que se encargue de hacer la interfaz física. Es decir, acá salen las señales de Ethernet, pero necesitan externamente ser llevados a los niveles que requiere una red. Porque no tengo la posibilidad de implementarlo en los 100 megabits por segundo, por ejemplo, dentro del propio chip. Entonces lo tengo que poner del lado de afuera. De esta manera es compatible con 802.3, que es Ethernet, y que tengo que colocar la interfaz física
esta es la abreviatura de física, para 10 a 100 megabits por segundo externamente. En el caso de USB, trabajo a full speed. Es decir, no trabajo a 480 megabits por segundo porque no lo puedo manejar. El micro no me lo permite manejar. Entonces lo único que puedo hacer es trabajar a 12 megabits por segundo. A ver, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Voy a hacer un controlador de disco con este micro, no. El controlador de disco puedo llegar a necesitar 480 megabits por segundo que me da USB 2.0. Si yo voy a hacer un mouse, un teclado, un sistema de adquisición de datos, no. Pongamos un ejemplo que sí podemos llegar a hacer, un sistema de adquisición de datos. Por ejemplo, los sistemas de adquisición de datos que me permiten ir midiendo el estado de los medidores de energía eléctrica. Entonces, es algo así como si fuera un postnet, parecido físicamente a un postnet, en el cual me aparece el número del medidor, yo ingreso el estado del medidor. Cuando llego al final del día, me voy a la empresa, lo conecto y simulo, porque me conviene, porque es mucho más fácil, que soy un teclado. Es lo que se llama un HID, un Human Interface Device. Entonces, al software que está corriendo en la PC, le digo, hola, soy un teclado. Bueno, mandame los datos del medidor 1234. Entonces me fijo, 1234, le digo que, simulando que soy un teclado, le mando los datos del... ¿Necesito estar trabajando a 480 megabits por segundo? No. Entonces, para el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a trabajar, este USB recontra alcanza. Ahora bien, dentro de USB tengo la posibilidad de trabajar como esclavo, que es lo que hemos como device, perdón, que es lo que hemos visto hasta ahora, como un dispositivo común, un teclado, pero también puedo trabajar como master, como host. Host normalmente es una PC. Y eso es para el caso en que le quiero colocar un pendrive en el cual están las características de lo que quiero hacer. Entonces, para leer un pendrive tengo que actuar como host. La comunicación USB también es master-slave, amo-esclavo. Para poder leer un pendrive, para guardar datos, por ejemplo, tengo que trabajar como host. Entonces, por programa yo puedo elegir trabajar USB o como host o como device. Puedo hacer que sea un puente que convierta datos de USB a Ethernet. Entonces, todas esas son las puertas que se me abren para las aplicaciones que yo puedo hacer con mi placa. Con USB es muy importante esto, dice on-chip PHY. ¿Qué significa? Que tengo la interfaz física dentro del propio chip. Con lo cual, salgo de la patita del integrado y voy al conector USB. No tengo que colocar externamente ninguna interfaz como si tengo que colocar en Ethernet. ¿Consultas? O sea, que podría, por ejemplo, en el modo host, podría poner un dongle Wi-Fi o 3G. Sí. Para Ajá. Sí. O en una de esas también le puedo colocar directamente un módem Wi-Fi. Claro. Que en una de esas es más fácil porque me va a resultar muy... Es buena la pregunta, ¿eh? Es buena la pregunta porque ¿qué me va a resultar más fácil? ¿Diseñar a mí la interfaz a un módem Wi-Fi o hacer un device driver para manejar un dongle Wi-Fi? Claro. ¿Está clara la duda? Es decir, cuando yo coloco un dongle es lo que parece un pendrive que le coloco a una computadora vieja para que se pueda comunicar vía Wi-Fi. Tiene un device driver en el sistema operativo.
Esos device drivers vienen para Windows y o para Linux. ¿Cómo hago yo desde mi modesto microcontrolador para hacer un device driver para manejar ese dispositivo? Me va a resultar muy complicado. Entonces, en ese caso me va a convenir usar directamente un modem Wi-Fi, que me viene mucho más pensado para trabajar con un microcontrolador. Me dicen cómo lo tengo que programar. Comandos AT normalmente, exactamente. Y ahí me voy a comunicar en forma serie con el modem, mandándole una serie de comandos, dándole todas las directivas para que arranque. Y tengo ejemplos. Al tipo que hace el dongle Wi-Fi, no se le va a ocurrir en su perra vida de que va a haber un fulano que va a querer manejarlo de un Cortex. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos entonces con la parte de práctica el próximo